La termodinámica es una parte fundamental e indispensable de la física, la química y las ciencias biológicas. Sus aplicaciones aparecen en objetos como motores de combustión, refrigeradores, procesos bioquímicos y la estructura de las estrellas. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura, la longitud de una barra de metal, la presión de vapor de una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el color de un objeto brillante muy caliente. Todo esto depende de la temperatura. Para medir la temperatura de un cuerpo colocamos el termómetro en contacto con él. Si queremos conocer la temperatura de una taza con café, introducimos el termómetro en él. Al interactuar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en una condición de equilibrio, en la cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa un cambio en el sistema. Llamamos equilibrio térmico a dicho estado. A esto le llamamos la ley cero de la termodinámica. Podemos descubrir una propiedad importante del equilibrio térmico considerado en tres sistemas, A, B y C, que inicialmente no están en equilibrio térmico. Rodeamos los sistemas con una caja aislante, ideal para que solo puedan interactuar entre sí. Separamos A y B con una pared aislante ideal, pero dejamos que C interactúe tanto con A como con B. Esta interacción que se indica en la figura, con una barra amarilla que representa un conductor térmico, esperamos hasta que se establece el equilibrio térmico. Entonces A y B están en equilibrio térmico con C, pero están en equilibrio térmico entre sí. Para averiguarlo, separamos el sistema C de los sistemas A y B con una pared aislante ideal y sustituimos la pared aislante entre A y B por una conductora que permita que A y B interactúen. ¿Qué sucede? Los experimentos indican que nada sucede, no hay cambios adicionales en A ni en B. Concluimos que si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se le llama la ley cero de la termodinámica. Hay que tener en cuenta que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Cada vez que conducimos un automóvil, que encendamos un acondicionador de aire o cocinamos algún alimento, recibimos los beneficios prácticos de la termodinámica, es decir, el estudio de las relaciones donde intervienen calor, trabajo mecánico y otros aspectos de la energía y de su transferencia. La primera ley de la termodinámica es fundamental para entender tales procesos y es una extensión del principio de conservación de la energía. Para aprender las relaciones de energía con presión necesitaremos el concepto de sistema termodinámico. Al colocarse la olla en una estufa se agrega energía al maíz conduciendo calor. Al reventarse el maíz y expandirse, realiza trabajo al ejercer una fuerza hacia arriba sobre la tapa al desplazarla. El estado del maíz cambia en este proceso, ya que el volumen, la temperatura y la presión del maíz cambian cuando revientan. Un proceso así, donde hay cambios de estado de un sistema termodinámico, se denomina un proceso termodinámico. Describimos las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico en términos de la cantidad de calor agregada al sistema y el trabajo realizado por él, tanto como pueden ser positivos, negativos o cero. Definamos las cantidades calor y trabajo. Un valor positivo de calor representa flujo de calor hacia el sistema, con un suministro de energía correspondiente. Un calor negativo representa un flujo del calor hacia afuera del sistema. Un valor positivo de trabajo representa trabajo realizado por el sistema contra el entorno que corresponde a la energía que sale del mismo. En un trabajo negativo representa energía que entra en el sistema. Podemos entender el trabajo efectuado por un gas en un cambio de volumen considerando sus moléculas. Cuando una de ellas choca contra una superficie estacionaria, ejerce una fuerza momentánea sobre ella.
pero no realiza trabajo porque la superficie no se mueve. En cambio, si la superficie se mueve como un pistón de un motor de gasolina, las moléculas sí realizan trabajo sobre la superficie durante el choque. Cuando un sistema termodinámico cambia de un sistema inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios, a lo que le llamaremos trayectoria. Siempre hay un número infinito de posibilidades para dichos estados intermedios. Si todos son estados de equilibrio, la trayectoria podría verse en un gráfico presión versus volumen. En el punto 1 representa el estado inicial de la presión y el volumen 1. Y el punto 2 representa un estado final con presión 2 y volumen 2. Para pasar del estado 1 al 2, podríamos mantener la presión 1 mientras el sistema se expande al volumen 2. Y luego reducir la presión al punto 2, mientras se mantiene el volumen en el volumen 2. Concluimos que el trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. Ahora hablaremos un poco acerca de la energía interna y la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es la energía interna? Podemos verla de varios modos. Comencemos con uno basado en las ideas de la mecánica. La materia consiste en átomos y moléculas, y estas se componen de partículas que tienen energía cinética y potencial. Definimos tentativamente la energía interna de un sistema como la suma de energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de intercambio entre ellas. Sabemos que la transferencia de calor es transferencia de energía. Si agregamos cierta cantidad de calor a un sistema y este no realiza trabajo en el proceso, la energía aumenta en una cantidad igual al calor. Es decir, la variación de la energía interna es igual al calor. Si el sistema efectúa un trabajo expandiéndose contra su entorno y no se agrega calor durante ese proceso, sale energía del sistema y disminuye la energía interna. Es decir, si el trabajo es positivo, la variación de la energía interna es negativo y viceversa. Variación de la energía interna es igual al trabajo negativo. Si hay tanto transferencia de calor como trabajo, el cambio total de la energía interna es energía interna final menos energía interna inicial igual a la variación de la energía interna, que esto vendría siendo igual a calor menos trabajo. Y esta sería la ecuación de la primera ley de la termodinámica. En general, cuando se agrega calor a un sistema, una parte de esta energía agregada permanece en el sistema, modificando su energía interna en una cantidad de cambio de energía interna. El resto sale del sistema cuando éste efectúa un trabajo contra su entorno, puesto que trabajo y calor pueden ser positivos, negativos o cero. En cambio, variación de la energía puede ser positiva, negativa o cero para diferentes procesos. La primera ley de la termodinámica es una generalización del principio de conservación de la energía para incluir la transferencia de energía como calor y como trabajo mecánico. Hay diferentes tipos de procesos termodinámicos. Uno de ellos es el proceso adiabático. Definimos un proceso adiabático como aquel donde no entra ni sale calor del sistema, es decir, el calor es igual a cero. Podemos evitar el flujo de calor, ya sea rodeando el sistema con un material térmicamente aislante o realizando un proceso con tal rapidez que no haya tiempo para que un flujo de calor apreciable. Por la primera ley para todo proceso adiabático. Proceso isocórico. Un proceso isocórico se efectúa a volumen constante. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno. El proceso isobárico. Un proceso isobárico se efectúa a presión constante. En general, ninguna de las tres cantidades, cambio de la energía interna, calor y trabajo, es cero en un proceso isobárico, pero aún así es fácil calcular el trabajo. Un proceso isotérmico
se efectúa a temperatura constante. Para ello, todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con tal lentitud para que se mantenga el equilibrio térmico. En general, ninguna de las cantidades, cambios de la energía interna, calor o trabajo es cero en un proceso isotérmico. Ahora iniciaremos con un ejercicio de aplicación. Un estudiante se propone comer un mantecado de 900 calorías con crema batida y luego subir corriendo varios tramos de escalera para quemar la energía que ingirió. ¿A qué altura debe ascender? Suponga que la masa del estudiante es de 60 kilogramos. Identificamos que la ingestión del mantecado corresponde a un flujo de calor hacia el cuerpo, mientras que la subida de las escaleras implica efectuar trabajo. Podemos relacionar estas cantidades con la primera ley de la termodinámica. Planteamos. El sistema consiste del cuerpo del estudiante. Nos dice que 900 calorías alimentarias de calor entran en el organismo. El objetivo de subir las escaleras es lograr que el estado final del sistema sea igual al inicial, ni más gordo ni más delgado. Así que no hay cambio neto de la energía interna, es decir, la energía interna es igual a cero. El trabajo es necesario para elevar una masa a una altura y es igual a trabajo igual a masa por gravedad por altura. Y sabemos que no tenemos la altura, es lo que nos están pidiendo. Sabemos que el calor es igual al trabajo y usamos la primera ley de la termodinámica. La variación interna de la energía es igual a cero y esto es igual a calor menos trabajo. Así que calor es igual al trabajo. El trabajo efectuado subiendo las escaleras debe ser igual al calor aportado por el mantecado, utilizando W, o sea, trabajo, es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y esta altura es la altura que hay que subir, que la podríamos identificar como H es igual al calor sobre la masa por la gravedad. Antes de subir valores, en esta ecuación convertimos las unidades de calorías de valor alimentario, que es, antes de sustituir valores en esta ecuación, convertimos unidades. Una caloría de valor alimentario es 1 kilocaloría, que es igual a 1000 calorías. Y esto vendría siendo igual a 4190 joules. Así que el calor es igual a 900 kilocalorías, esto multiplicado por 4190 joules sobre 1 kilocalorías. Esto vendría siendo igual a 3.77 por 10 a la 6 joules. Entonces tenemos que la altura es igual al calor sobre la masa por la gravedad. Y reemplazando tenemos que eso es igual a 3.77 por 10 a la 6 joules sobre 60, que es la masa del estudiante, 60 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Esto vendría siendo igual a 6.410 metros. Muchos procesos termodinámicos se efectúan naturalmente en una dirección, pero no en la opuesta. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca al revés. El flujo de calor de un cuerpo frío a uno caliente no violaría la primera ley de la termodinámica, pues se conservaría la energía. Sin embargo, no ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? También resulta fácil convertir energía mecánica totalmente en calor. Esto sucede cada vez que usamos los frenos del automóvil para detenerlo. En la dirección inversa hay muchos dispositivos que convierten calor parcialmente en energía mecánica. El motor del auto es un ejemplo. Pero ni los inventores más brillantes han logrado construir una máquina que convierta el calor totalmente en energía mecánica. ¿Por qué? La respuesta a ambas preguntas tienen que ver con la dirección de los procesos termodinámicos.
y constituyen la segunda ley de la termodinámica. Esta ley impone limitaciones fundamentales a la eficiencia de una máquina o una planta de electricidad, así como al aporte de energía mínimo necesario para hacer funcionar un refrigerador. Por lo tanto, la segunda ley se aplica directamente a muchos problemas prácticos importantes. Hay una relación entre la dirección de un proceso y el desorden o aleatoriedad del estado resultante. Por ejemplo, imagina un trabajo de clasificación u ordenamiento tedioso, como alfabetizar 1000 títulos de libros escritos en tarjetas para ficheros. Lanza la pila de tarjetas alfabetizadas al aire. ¿Cae en orden alfabético? Por desgracia, no. Su tendencia es caer en orden aleatorio o desordenado. En la expansión libre de un gas, el aire está más desordenado después de expandirse a todo el recipiente que cuando estaba confinado a un lado. Así como nuestra ropa está más desordenada cuando está tirada en el piso que cuando está confinada en un armario. O un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica es una máquina térmica. Por lo regular, una cantidad de materia dentro del motor experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y a veces cambia de fase. Llamamos a esta la sustancia de trabajo de la máquina. En los motores de combustión interna, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible. En una turbina de vapor es el agua. El tipo de máquina más fácil de analizar es aquel donde la sustancia de trabajo efectúa un proceso cíclico, es decir, una sucesión de procesos que al final deja la sustancia en el estado en que inició. En una turbina de vapor el agua se recicla usándose una y otra vez. Los motores de combustión interna no usan el mismo aire una y otra vez, pero de todos modos podemos analizarlos en términos de procesos cíclicos que se aproximan a su funcionamiento real. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible de los motores térmicos. De este modo va más allá de las limitaciones impuestas por la primera ley de la termodinámica. Sus implicaciones se pueden visualizar en términos de la analogía con la cascada. Si se ve obligado a poner su red hidráulica a mitad de la cascada, puede extraer a lo sumo la mitad de la energía posible o la energía disponible. Hablaremos un poco sobre los motores térmicos que van muy ligados a la segunda ley de la termodinámica. Es imposible extraer una cantidad de calor caliente de un foco caliente y usarla toda ella para producir trabajo. Alguna cantidad de calor caliente debe ser expulsada a un foco frío. Esto se opone a un motor térmico perfecto. A veces se denomina la primera forma de la segunda ley y es conocida como enunciado de la segunda ley de Kelvin-Planck. Ahora hablaremos un poco sobre el refrigerador. No es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío a un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. La energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura. Esto se opone al perfecto refrigerador. Las declaraciones sobre los refrigeradores se aplican a los acondicionadores de aire y a las bombas de calor que encarnan los mismos principios. Esta es la segunda forma o la declaración de Clausius de la segunda ley. Es importante señalar que cuando se afirma que la energía no fluirá espontáneamente de un objeto frío a un objeto caliente, esa declaración se refiere a la transferencia neta de energía. La energía se puede transferir de un objeto frío a un objeto caliente, ya sea por transferencia de partículas energéticas o radiación electromagnética. Pero la transferencia neta será del objeto caliente al objeto frío en cualquier proceso espontáneo. Se requiere trabajo para transferir energía a un objeto caliente. Hablaremos un poco ahora sobre entropía. En cualquier proceso cíclico, la entropía aumentará o permanecerá igual. La entropía es una variable de estado cuyo cambio se define por un proceso reversible en temperatura y donde el calor es el calor absorbido. La entropía es una medida de la cantidad energética que no está disponible para realizar trabajo. Es una medida del desorden de un sistema o una medida de la multiplicidad de un sistema. Puesto que la entropía da información sobre la evolución en el tiempo de un sistema aislado, se dice que nos da la dirección de la flecha del tiempo. Si las instantáneas de un sistema en dos momentos diferentes muestran uno que está más desordenado, entonces se puede deducir que este estado se produjo más tarde en el tiempo que el otro es un sistema aislado.
El curso natural de los acontecimientos lleva al sistema a un mayor desorden, entropía más alta de su estado. Hablaremos un poco sobre el ciclo de Carnot. De acuerdo a la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener eficiencia del 0%. ¿Qué tanta eficiencia puede tener una máquina? Dadas dos fuentes de calor a temperaturas, temperatura caliente y temperatura fría, el ingeniero francés Sadi Carnot contestó una pregunta en 1824, cuando inventó una máquina térmica idealizada hipotética que tiene la máxima eficiencia posible congruente con la segunda ley. El ciclo de esta máquina se denomina ciclo de Carnot. Para explicar este ciclo volvemos a un tema recurrente de este capítulo, la reversibilidad y su relación con la dirección de los procesos termodinámicos. La conversión de calor en el trabajo es un proceso irreversible. El propósito de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso, la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible. Para lograrlo, entonces debemos evitar todos los procesos irreversibles. Este requisito resulta ser tan eficiente para determinar la sucesión básica de pasos del ciclo de Carnot, como veremos a continuación. El ciclo de Carnot consiste en dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos, todos reversibles. Un ciclo de Carnot que emplea como sustancia de trabajo un gas ideal en un cilindro de pistón y consta de los siguientes pasos. El primero, el gas se expande isotérmicamente a temperatura caliente, absorbiendo el calor caliente de A a B. Paso 2. El gas se expande adiabáticamente hasta que su temperatura baja a temperatura caliente. Paso 3. El gas se comprime isotérmicamente a temperatura caliente expulsando calor. Paso 4. El gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial a temperatura fría.